Vamos a ver cómo se realiza el problema 4 de optimización. Nos dan la función siguiente, f de x y es igual a x cubo más x cuadrado por y más x menos y. En este problema debemos de hallar los extremos relativos de esta función. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es hallar los puntos críticos. Puntos críticos. Sabemos que los puntos críticos son aquellos puntos que anulan el gradiente. Entonces, vamos a calcular el gradiente de f y para qué puntos se hace el gradiente el vector nulo. En este caso, 0, 0. Entonces, el gradiente está formado por las derivadas parciales de la función. En este caso, como la función es una variable, la función tiene dos variables, debemos encontrar la derivada parcial respecto de x, que es 3x cuadrado más 2x y más 1. Y por otro lado, la derivada parcial respecto de y, que se trataría en este caso de x cuadrado menos 1. Y como hemos dicho, para hallar los puntos críticos debemos de igualar esas dos derivadas a 0. Por lo tanto, nos quedan dos ecuaciones, el 3x cuadrado más 2xy más 1 igual a 0 y el x cuadrado menos 1 igual a 0. Debemos de resolver este sistema de ecuaciones. Yo empezaría por la segunda ecuación. De aquí despejo la x. X cuadrado tiene que ser 1. Por lo tanto, x puede ser más o menos 1. Ahora deberé de estudiar los dos puntos. El x igual a 1 y sustituyendo este valor en la primera ecuación obtendré el valor de la y. En la primera ecuación me queda 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 por y más 1 igual a 0. Despejando de aquí la y es igual a, nos queda aquí 3 más 1, 4 más 2y, 4 más 2y igual a 0. Luego y tiene que ser menos 2. Nos queda un punto crítico que le voy a llamar P1, que será 1 menos 2. Vamos a seguir el otro camino. Cuando x es igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1, vuelvo a sustituir en la primera ecuación que era 3x cuadrado más 2xy más 1. 3x cuadrado más 2xy más 1 igual a 0.
Luego sustituyendo nos queda 3 menos 2i más 1 igual a 0. Lo cual es 4 menos 2i igual a 0. Y de aquí, despejando la i, tenemos que i tiene que valer 2. Luego el segundo punto crítico, que le llamo P sub 2, es el menos 1, 2. Por lo tanto, ya hemos hallado los dos puntos críticos de la función, que son el 1 menos 2 y el menos 1, 2. A continuación tenemos que clasificar esos puntos críticos. Eso lo hacemos con la ayuda del hessiano. Entonces vamos a calcular el hessiano de la función. Hessiano, que le llamamos h de f, era la matriz formada por las derivadas segundas. Como en nuestro caso la función f es una función de dos variables, el hessiano será una matriz de orden 2 por 2, cuyos elementos serán la segunda derivada de f respecto de x dos veces, la segunda derivada de f primero respecto de x y luego respecto de y, la segunda derivada de f primero respecto de y luego respecto de x, y la segunda derivada de f respecto de y dos veces. Vamos a calcularlo. Para calcular las segundas derivadas respecto de x dos veces respecto de x y de y, cogemos la primera derivada de respecto de x, que es esta, y la volvemos a derivar respecto de x. Entonces el resultado que nos queda es 6x más 2y. Eso es lo que voy a poner a continuación. 6x más 2y. Lo vamos a subir un poco. A continuación, la derivada respecto de y, que el resultado es 2x. En la segunda fila lo que vamos a hacer es la derivada de la derivada parcial de y respecto de x primero, que sale 2x, y a continuación respecto de y, que salía 0. Recordar que la derivada primera era x cuadrado menos 1, su derivada respecto de x 2x, la derivada parcial respecto de y 0. Ya veis que el hessiano siempre va a ser, por lo menos para las funciones con las que nosotros vamos a trabajar, siempre va a ser simétrica. Las derivadas cruzadas segundas, f segunda x y f segunda y x, van a ser las mismas. En este caso 2x y 2x. Y ahora nos falta clasificar esa forma cuadrática del hessiano para los dos puntos, para el punto P sub 1 y para el punto P sub 2. Entonces empezamos con el punto P sub 1. El punto P sub 1, recordamos que era el punto, lo volvemos a mirar, el 1 menos 2. 1 menos 2. Entonces vamos a calcular el hessiano en ese punto. Nos quedaría 6 por 1, 6 más 2 por menos 2, menos 4, por lo tanto 2. El 2 por 1, 2, 2 y 0. Y ahora, para clasificar esta forma cuadrática vamos a utilizar la ley de Sylvester, que se trataba de coger los menores principales. Entonces voy a definir el A1, su determinante, que coge el valor de 2, por lo tanto positivo, y voy a definir el A sub 2. Que en este caso es el determinante del hessiano en sí, que nos queda
menos 4. Luego negativo. Y si miramos a la teoría que hemos visto para clasificar las formas cuadráticas, veremos que si la relación de los menores es positiva o negativa, estaríamos en el caso E, en el que el último menor es distinto de 0 y no se cumple la relación de todos positivos ni la relación alterna de signo negativo, positivo, negativo, positivo. Por lo tanto, estaríamos aplicando el apartado E de la ley de Sylvester en que la forma cuadrática es indefinida. Y como la forma cuadrática es indefinida, aplicando el teorema 3 que hemos visto en clase también, el teorema 3, diremos que el punto P1 es un punto de silla. Es un punto de silla. Punto de silla. Para terminar con el problema, tenemos que hacer esto que acabamos de hacer, pero para el segundo punto, P2. Entonces, cogemos el punto P2, que es el menos 1, 2, P2, que es menos 1, 2, y calculamos el hessiano en ese punto, que nos quedará entonces menos 6 más 4, menos 2, nos queda el hessiano menos 2, nos va a quedar menos 1 por 2, pues menos 2 también, menos 2 y 0. Este sería el hessiano de F en el punto P2. A la hora de clasificarla, volvemos a utilizar la ley de Sylvester, calculando los menores principales, que en este caso nos queda menos 2 el primero, y el segundo nos queda menos 4, que el primero por lo tanto es negativo y el segundo vuelve a ser negativo. Estamos en el mismo caso que antes, debemos de aplicar el apartado E de la ley de Sylvester, por lo tanto podemos decir que esta forma cuadrática es indefinida en este punto también y estamos ante otro punto de silla. P2 es también un punto de silla. Y de este modo habremos terminado con este problema.